Bueno, para continuar, saben que si quieren cafecito o agua para el mate, ahí atrás. Vamos a invitar al doctor de Ciencias de la Salud, Daniel Gutiérrez, colega, amigo. Hoy nos va a hablar de una problemática muy común, no solo en la enfermería, sino en profesionales de la salud, que son las adicciones, sobre todo porque es una problemática real porque tenemos acceso directo a mucha medicación y muchas veces la falta de control cae en la adicción. Experto en salud mental, así que pueden preguntarle todo lo que quieran, aprovechen esta instancia. Dani, te voy a pedir que el escenario es este, así los colegas que están virtual pueden seguirte también. Un aplauso para Daniel. Gracias y muy buenos días a los que están presentes, a los que no había saludado, y muy buenos días a los que están en forma virtual. Para mí es un placer poder estar con ustedes. Y en realidad, todos somos adictos a. Y cada vez va creciendo este proceso de adicción. Incluso más. Las adicciones ahora se le quiere sacar el tema de adicciones y ponerle como el uso problemático o a la sustancia o a alguna actividad para como ponerle un pañito. ¿Por qué? Porque la adicción es aquello cuando yo ya pierdo todo elemento de contención volutiva para controlar. Y aquí hay procesos que no todos llegamos a eso. Por ejemplo, tenemos el adicto al juego, tenemos el adicto a las sustancias, tenemos el adicto a la pornografía, hay millones de adicciones que no las voy a estar nombrando porque es complicado el asunto. Pero otro detalle que les quiero decir, voy a ir muy rápido. ¿Por qué? Porque el tema es muy largo, es muy complicado, pero yo lo puse, van a encontrar en las filminas, va a estar muy escrito muchas cosas que yo voy a obviar, pero pensé y ya le había dicho al magíster Dimitri que pueden ustedes, el que quiere se lo pide y él se lo manda. Yo no tengo problema en compartir la presentación. Igualmente para los que están en forma virtual, comuníquense con el magíster Andrés y se lo manda. El equipo de salud, según Petri, dice que es un grupo de gente que realiza diferentes tareas y aportaciones, no solamente tareas. Yo aporto. ¿Qué diferencia hay entre una tarea y algo que aporto? La tarea es cuando yo lo hago rutinariamente y cuando aporto, cuando voy poniendo de mi creatividad para hacer esa tarea. Por ejemplo, si voy a bañar a un geronte, la técnica la tenemos todo, pero yo voy a apartar elementos de características para hacer el baño para ese individuo y para las cosas que tengo para cómo hacerlo. A veces lo hago sentado, a veces lo hago parado, a veces agarrar. Entonces, fíjense que eso es lo que decimos que aporta hacia el logro del objetivo común. El objetivo común es la salud. Para Davis y Madro dice que el equipo operativo como un grupo pequeño cuyos miembros colaboran entre sí. Y aquí es importante. Enfermería, colaboremos entre nosotros. Y ese es un problema que tenemos en enfermería. No siempre colaboramos entre nosotros. Al contrario, para el otro. En contactos, en las acciones, en coordinación. Para que esa tarea sea bien hecha. Y para Polich dice que es un modelo organizacional en que todo el equipo se considera como un sistema de trabajo. Y eso es importante. Nosotros debemos trabajar en un equipo formando como un sistema. Y en enfermería no es fácil eso. Hay mucho conflicto. ¿No les ha pasado
que la culpa la tiene el turno noche, que la culpa la tiene el turno mañana, que no me pasó bien la guardia, que... No, gente, eso ya tiene que dejar de existir de esa forma. A mí me gusta esta definición, que es la última, que dice que el equipo de salud como un grupo de profesionales sanitarios y no sanitarios. Gente, si me está colaborando una mucama, ¿es el equipo de salud o no? Sí que es el equipo de salud. El camillero es el equipo de salud. Entonces, hablamos del paraguas. El administrativo también. El administrativo también. Y fíjense algunos detalles. A veces decimos, el equipo de salud son los médicos, la enfermera, el kinesiólogo. No, es todo el personal que está. Y otro de los elementos. ¿Puedo poner a la familia del paciente y al paciente dentro del equipo de salud? Sí. Sí. ¿Por qué? Y yo lo reflejo así. Mi hijo es jugador de vóley, y no sé si acá estamos con los de Santa Fe, jugó para Colón, en la primera de Colón, así que, por favor, el rojo y negro. Bien, yo digo, el equipo de salud está integrado por los 6 jugadores. Pero también, si no tienen la pelota, no pueden jugar. Así que si yo no tengo la familia y no tengo al paciente, no puedo trabajar como equipo de salud. Y fíjense qué características, dice, una buena relación interpersonal, las características de clasificación de los roles, la existencia de objetivos y una buena comunicación. ¿Por qué quiero hablar todo esto? Porque el problema de las adicciones no es solamente del individuo, es del entorno que tiene. Entonces, yo quiero trabajar esto desde esta perspectiva. Si yo tengo un compañero que tiene dificultad, también es mi problema. Y ustedes me pueden parar y decir, yo soy muy franco y frontal en esto. Y coincidimos con Cristian. Yo fui formado en adicciones en gendarmería. Marca el paso. Y yo me acordaba cuando él hablaba de toda la conservación, esto cuando nos enseñaron a hacer los peritajes en los barcos, en los autos, cómo buscar la sustancia y demás. Esto hace a que tenemos que tener una buena comunicación entre todos. Sin comunicación no vamos a ningún lado. ¿Y qué requiere el equipo? Un compromiso del equipo, de cada uno. Si no hay compromiso de cada uno, no hay equipo. Responsabilidad. Si yo no soy responsable, es que yo me muevo mucho, perdón. No te preocupes, yo te acomodo la cámara. Vos movete libre, be free. Tengo que tener responsabilidad. Hay un compromiso físico de cuerpo, pero de mente también. Debemos pensar. Hay un ambiente, debo colaborar con un ambiente laboral de éxito. El ambiente laboral es importante. Condiciones laborales apropiadas. Tengo que exigir que el lugar donde tenga buenas condiciones. Y yo les cuento que cuando hacían mis prácticas, no les voy a decir cuántos años, porque venga, van a calcularme de la licenciatura, me tocó en el Hospital Escuela de Corrientes, donde yo hacía la licenciatura, trabajar como supervisor nocturno. Y en una de esas recorridas encontré a una de las del personal de enfermería de quirófano durmiendo en una camilla. No fue tanto el problema de durmiendo en la camilla, sino que la encontré pasada de paso. Gente, empecé a indagar un poquitito. A esta mujer la tenían 15 días sin un franco. Estaba agotada. Además de ¿qué pasa con enfermería y las damas? Trabajan 8 horas, pero siguen a la casa 16 horas. Seamos conscientes de eso. Y esto hace también al ambiente laboral. Yo tengo que cuidarlo. No puedo tener un personal tanto tiempo sin franco. Y entonces, ¿qué utilizó ella? Estaba exhausta y buscó una medida de escaparse. Y se escapó demasiado. Pero son problemáticas que tengo que tener presente. Y el consumo problemática de sustancia es introducida al organismo. Y una cosa,
La sustancia es algo inerte. El individuo va a buscarla. La sustancia no viene a mí. No es que me busca. Yo soy el que la busco. O mis condiciones o mi entorno hace que lo busque. Requiere un efecto sobre el sistema nervioso central, pero también sobre el periférico, creando la adicción. Los consumidores pueden tardar aproximadamente unos 6 años en acudir a un centro especializado. Aproximadamente hay gente que no concurre nunca a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque no asume la realidad de que tiene un problema de adicción. Y fíjese los factores. Hablamos de que la droga o la sustancia es inerte, está ahí. Entonces, hay factores que me ayudan ahí. Hay factores biológicos y genéticos. El consumo del alcohol, el consumo del tabaco, que son las drogas porteras, se transmiten genéticamente. Entonces, ahí tenemos una dificultad que ya lo estamos induciendo. También se transmite a través del género, y ahora se está modificando. No hay diferencia entre hombre y mujer. No. Incluso, yo soy en contra de decir, las mujeres toman más. No, yo las voy a defender, chicos. Siempre. ¿Por qué? No es que toman más. La idiosincrasia de la mujer es más lábil. El cuerpo de la mujer es más lábil. Así que es como una medicación a superficie corporal más chica, la misma dosis más efectiva. Entonces, ahí está el problema en esto. Y trae consigo también trastornos mentales, porque hay veces que el problema de la adicción es porque el individuo siente una sensación mental, un síntoma mental, y que se encuentra en el uso de alguna sustancia para soltarse. Por ejemplo, los miedos. Y le dan unos traguitos y como que le da fuerza. Y ahí empezamos a esto. Yo tengo muchas anécdotas, pero como tengo un poco de tiempo, no les voy a contar mucho. También va a haber la vía de administración. ¿Por dónde entra esto? ¿Cómo viene? Y el efecto de la droga en sí. Cada droga tiene su efecto. Pero también tenemos que analizar el medio ambiente, gente. El medio ambiente es importantísimo. Como ustedes saben, yo tengo un hijo de ahora 40 años, 41 años. Pero él se crió escuchándome a mí, porque yo lo llevaba a todas las charlas. Y un día íbamos por una ciudad y me dice, papi, acá hay un olor a marihuana que apesta. Y le digo yo, ¿y dónde lo viste? De ese kiosco salió. ¿Qué pasaba? Él sentía, y cuando yo le hablaba a algunos padres, les hago saber cómo se siente el olor al humo de marihuana. ¿Ustedes saben cómo se siente? ¿No? Muy fácil. Quemen hojas de eucaliptus verde y ya está. Quemen orégano y ya está. Sale similar. O usen perfume patchouli y ya está. Bueno, entonces el medio ambiente es importante. Hogares caóticos y que usan abuso de sustancias. Consumo y actitudes de los padres. ¿Cómo es ese entorno? Influencia de los pares, el amigo. Por eso yo tengo que ser amigo de los amigos de mi hijo y que vengan a mi casa, que me rompan los sillones, los almohadones me los dejen tirados. Pero prefiero tenerlos ahí y no saber qué es lo que pasa por ahí afuera. Actitudes de la comunidad. ¿Cómo es esta comunidad? ¿Es permisiva, no es permisiva? ¿Esconde, no esconde? Rendimiento escolar deficiente. Ahí tengo que ir viendo. Generalmente el repitente, generalmente aquel que abandona y que no tiene un grupo familiar de contención, hay un problemita que tengo que empezar a indagarlo.
Consumo a edad temprana. Y fíjense que ahora este medio ambiente me está influenciando. Porque ¿qué kiosco no le da una lata de cerveza a un chiquito de 7 o 8 años? ¿Y quién es el narcotraficante acá? Es el kiosquero. Y ya empezaron con esto. Se van a... porque se sienten grandes. La disponibilidad, esto que lo encuentran donde quieren. Y un costo. Y entonces la droga va a tener efectos cerebrales y va a llegar a la adicción. Y esto sucede en nosotros, equipos de salud, no estamos ajenos a esto. Y fíjense que comienza la adicción por una necesidad imperiosa de consumir, no ser capaz de moderar el consumo, viene determinadas por fenómenos psíquicos y físicos, consumir dosis cada vez mayor y aparece lo que son los síndromes físicos que pueden ser mortales. ¿Cuál es un síntoma físico que podría llegar a ser mortal? Y puede llegar a ser con una desconexión cardiorrespiratoria, y me hace un paro cardíaco y respiratorio y se me fue. Y fue por un proceso de exceso de droga, una sobredosis. En el éxtasis, ay, el éxtasis, qué bien, los chicos toman agua ahora en confitería, en el boliche, pero toman agua porque el éxtasis les está destruyendo todo, les está haciendo eliminar todo y tienen sed. Y la superexcitación, los movimientos que los llevan, lo puede llevar a perder electrolíticos importantes que hacen afecciones cardíacas y respiratorias. Y un detalle no menor, y se lo digo porque muchos de ustedes son padres, son madres y demás. Gente, cuidado con las bebidas energizantes. Es sumamente peligroso. Ahí está la colega de pediatría. Gente, hemos visto en las guardias pediátricas con taquicardias de alta frecuencia cuando los chicos tomaron 1 o 2 latitas de esto. ¿Por qué? Porque tienen exceso de azúcar y exceso de estimulantes, así como el café, cafeínicos. Entonces, me estimula. Lo mismo en el adulto. Se toman 2 o 3 porque esto hace que asuman la posibilidad de tomar más alcohol, pero no se dan cuenta que cuando el alcohol superó el bloque que le hacía el energizante, entran en el coma alcohólico en horas. Así que yo digo, en la República Argentina la dejamos libre, que la compre cualquiera la bebida energizante. Le estamos induciendo a que el consumo de sustancias sea mayor. ¿Por qué la persona se adicta? Comienza con una carga emocional, ahí está donde empiezan. Las personas tratan de eliminar esta incomodidad utilizándola. Esta solución está fuera de su alcance, entonces siguen consumiendo más. ¿Qué hay detrás de un pensamiento adictivo? Es la búsqueda de la paz. Todos buscan sentirse mejor, de cuidarse, de que estos sentimientos les pasen. Y es al contrario. ¿Cómo es el diario vivir del pensamiento adictivo? El pensamiento adictivo no se vive solo en un momento, sino que se convierte en una forma de vida. Esta forma de vida es, si yo no lo tengo, ay, me desespero. Fíjense, un individuo que consume un atado de cigarrillo por día, él tiene que tener 2 por las dudas que le faltan. Un individuo que consume alcohol, él tiene que tener suficiente en la heladera o en el lugar porque por si les falta. Entonces, fíjense que es el vivir adictivo. Y eso nos pasa a nosotros en el equipo de salud. ¿Ustedes quieren saber quiénes son dentro del equipo de salud los que son más consumidores? ¿Eh? Hay enfermeros. Pero
Los médicos anestesiólogos son los peores. Y dentro de los enfermeros, los que trabajan en las unidades cerradas, críticas, son los que más consumen. ¿Qué es una conducta emocional adictiva? Es una conducta que se realiza basada en el sentir de la persona. Sus emociones van a estar buscando el sentido de la vida. ¿Y cómo compone el individuo adictivo? El pensamiento adictivo está compuesto de esto que yo les venía diciendo que siempre tienen que tener. Que siempre tienen que tener el resguardo. ¿Cómo se puede identificar si tiene pensamiento adictivo? Cuando se tiene obsesiones y culpas. Le entran las culpas, pero le entra la obsesión por consumir. O sea que están en los dos escalones. ¿Cómo se puede dejar de tener pensamiento adictivo para que después no caiga en la adicción? Primero, tenemos que tener conciencia de que ese pensamiento, o sea, entrar a conocer que ese pensamiento es de riesgo. En segundo lugar, aceptar que existe este pensamiento. Porque si yo no lo acepto, nunca voy a buscar una ayuda. En tercer lugar, trabajar no en cambiarlo, sino en amarlo. ¿Por qué? Para que su propio peso caiga. O sea, si una persona yo lo amo, lo quiero, lo contengo, él solo va a empezar a pensar en esto que es realmente una necesidad de cambio. ¿Cómo es la forma de hacerse conciencia adictiva? Conociendo las 4 conductas adaptativas e identificadas. Y una de ellas es ser responsable. La responsabilidad es importante. Asuma la responsabilidad de la estructura ambiental, de la coherencia. Por lo general, es el hijo mayor el que me va a marcar esto. Papi, mami, mirá que está. ¿Por qué? Si es que él no está metido. El adaptador es igual que el responsable. Este papel lo asume desde los 4 años de que está consumiendo. No puede responsabilizarse de sí mismo, aunque los demás lo aparentan. No intentan impedir o remediar a cualquier situación, lo intentan porque no tienen las herramientas. Este es el adaptador. El otro es el conciliador, que es muy sensible, por lo tanto se involucra en los aspectos emocionales de la casa. Ustedes vieron que hay siempre que arrastra con todos los problemas emocionales de los miembros de la casa. Bueno, ojo que ese también puede ser un elemento importante. Busca que los demás se sientan bien con sus sentimientos, o sea, pero él se afecta y va a buscar en la sustancia también esto. Es hábil para escuchar y demostrar empatía. Pide disculpas para proteger a los sentimientos de las personas y no le cuestiona el trabajo el compartir. Y la conducta inadecuada es el desorganizado de la vida. Este corre mucho riesgo en tener una conducta. El equipo se centra en él y en los problemas que provoca, por lo tanto, las problemáticas se distraen en las de él. Este es el individuo de riesgo dentro del equipo. Aquel individuo que tiene una conducta que le cuesta adaptarse, ojo en el equipo. Tiene una imagen de poca valía, o sea, él no se siente que tiene una buena imagen, y que es el reflejo de lo que está sucediendo en su casa o en sus actividades. Y entonces, ¿cómo es esto? El responsable a la edad adulta busca personas que tengan problemas emocionales y la responsabilidad de resolverlo. Ojo, porque se puede involucrar. El adaptador busca personas que le lleven a vivir crisis para tener que adaptarse, lo ayuda. Y acuérdense de la teoría de Calista Roth. Calista Roth dice la teoría de la adaptación, pero hay veces que tratamos de adaptarnos tanto que nos metemos en la problemática. Y ese es el punto de partida de que
no tengo que adaptarme totalmente, sino que tengo que reconocer cuál es la necesidad de adaptación. Y hay una diferencia en esto, ¿no? Y el conciliador busca personas donde los demás sean muy llamativos para así él no existir, ya que él no siente esto. Y el de conducta inadecuada busca personas que le sean brillantes como él, busca susceptibilidad. Y el efecto de la conducta adaptiva, el responsable siente que él hace todo y que esto lo cansa. ¿No han escuchado a alguien del equipo de salud, principalmente enfermería? Ay, si yo no estoy en este turno, nadie hace nada. Si yo no veo esto, nadie. Si yo no repongo el carro de paro, siempre está. Ese es este individuo. El adaptador siente que no le toman en cuenta y que esto lo desadapta. O sea, el adaptador le dice, bueno, llegó en un momento, a mí nadie me lleva el apunte, nadie me tiene, entonces lo lleva la. El conciliador siente que no recibe y esto lo anula. Y el de conducta inadaptada o inadecuada siente que nunca le satisface la o las personas con quienes vive. Entonces, fíjense, estas tres características de persona tengo que tenerlas presentes dentro del equipo porque pueden llegar a ser consumidores. ¿Y dónde generan esta conducta? En la convivencia, son los intensos entusiasmas, tienden a exigir la perfección, muchas veces se deprimen, muchas veces buscan otra salida, les falta estabilidad, o sea, no agarran un caminito que les sigue y tienen ideas elevadas, pero sienten dificultad para vivirlo. O sea, son los que las ideas son brillantes, pero no se las alcanzan, quedan ahí en mitad del camino. Y tengo que tener presente la obsesión, ese obsesivo en algo. Ojo, porque puede ser obsesivo en la sustancia. Y ustedes van a ver que después, cuando yo hable de automedicación, no voy a repetir muchas cosas de estas porque se repiten. Son igual. La dependencia, cuando intentan hacer cambio de esa actitud, solo les causa angustia y vuelven a lo mismo. La compulsión es ahora y siempre. Yo siempre digo, esos chicos, nosotros los tenemos que educar a los chicos desde que están acá dentro del vientre de la mamá. Ahí empieza el proceso de educar. Pero si es este niño que salió, es compulsivo y cuando tiene hambre me arma un berrinche, yo lo tengo que enseñar ahí, porque esta compulsión me lo puedo llevar a futuro a otras cosas. Y la negación es la persona que cree que no está mal, que me venga al servicio con una copita encima, si yo no tenía ganas de venir y con esa copita me puse bien para venir. Entonces, esto me trae dificultades. ¿Cuáles son las características adaptativas? Entonces, no es bueno sentir, sí que es bueno sentir, pero tengo que analizar cómo lo voy a sentir. ¿Cuál es la diferencia? Las emociones es visceral, ¿sabes? Con las emociones yo hago digestión, con las emociones yo aumento la tensión arterial, con las emociones regulo la temperatura. Entonces, esto tengo que tener presente y es un sistema que en su momento no se resolvió y entonces que puede venir. Los sentimientos es pectoral, es una sensación de sentir en el alma y dice, acá lo siento, por eso dice pectoral, siento acá. Y acá dice, ¿a dónde llevan las emociones? Las emociones nos llevan al sufrimiento muchas veces, y en este paciente adicto vive la emoción como un sufrimiento. Los sentimientos me llevan a la libertad, yo puedo expresar la libertad, y a raíz de todo este sufrimiento,
entra el miedo a jugar. Y fíjense que jugamos en una balanza. Por un lado buscamos lo mejor y por otro lado con la sustancia me entra el miedo. ¿Y el miedo qué hace? Paraliza. ¿Cuán importante es buscar el equilibrio? Y con esto quiero decir, yo no estoy en contra que se consuma un vinito, que se consuma. No, pero tengo que tener qué cosa, el equilibrio. Y no sé si conocen al doctor Juan, que es todavía, porque vive todavía, pero ya está mayor, uno de los que trabajó más en la problemática adictiva en este país. Y él decía, desde que se sacó el vino de la mesa familiar, entramos en problemas. Y él quería decir esto. En la mesa familiar, el papá consumía su vinito al mediodía, la mamá, pero a los menores de edad no se les daba y no se les permitía. Les decía, no, esto es para los grandes. Y esto medio como que salió de la mesa. Ahora se consume. Y fíjense un detalle. El otro día estaba con una familia que invitó a una fiestita y un chiquito le decía, quiero probar. Y agarró vino, un poquito de agua y azúcar. ¿Le aumentó qué cosa? Y se lo dio a tomar. Y yo le dije, disculpe, pero es usted la mamá. Pero usted le está diciendo a que este niño consume. Otro detalle que tenemos que saber. Una conducta adictiva que se la adquiere después de los 18 años es fácil dejarla. Pero una conducta adictiva que se adquiere en la adolescencia o la juventud es muy difícil dejarla. Entonces, por eso es que él decía que desde que se sacó el vino de la mesa, se terminó. Yo me acuerdo de mi abuelo, y mi abuelo tenía parrales que hacía vino casero en la casa. El vino que se tomaba era de ahí. Y tenía la dama Juanita acá puesta al lado de la mesa. Y él le decía, fulano, fulano, fulano se lo sirve. Al resto ustedes son muy chiquitos y no toman nada. Van a tomar jugo, van a tomar gaseosa, van a tomar otra cosa. Y eso es conducta, eso es responsabilidad, eso es orientación. Y en el equipo de salud tenemos que trabajar con esto, porque no es que no hay que, estamos negados, que tenemos que ser, que no se toma nada. Cuidado con esto, elementos. ¿Por qué los sentimientos nos llevan a la libertad? Porque para que el ser humano se sienta libre necesita sentirse amado. Y entonces, ¿el individuo adicto se siente amado? No, por eso él va a buscar. Y por eso se va a juntar con los que consumen para sentirse contenido por ese grupo. Si se siente amado, se siente valioso y le da seguridad. Gente, ¿cuán importante es tener estos principios importantes? ¿Cuál es la mejor terapia para un individuo que está consumiendo? Yo siempre soy de la terapia del abrazo. Abrazarlo. Decirle que lo querés, pero que no estás de acuerdo con lo que está haciendo. Pero si vos se lo decís de lejos, no te lo entiendo. Si se lo decís con el abrazo, te lo entiendo. Yo tengo varios jovencitos que he trabajado hasta el día de hoy. Y yo me acuerdo de los primeros alumnos que en la universidad tuvimos de Rusia, los llevaba a mi casa porque a ellos les gustaba la bebida blanca. Y los llevé
a que trabajarle su proceso de concientización y la verdad que hasta el día de hoy me dicen, profe, usted nos quiso porque nos recibió en su casa, claro. ¿Por qué lo llevaba a mi casa? Para contenerlo en un ambiente que él no se sientan expuesto. Y eso es otra cosa que tengo que trabajar con el compañero de equipo que consume. No, no es para el pase de guardia, gente. Es para trabajarlo con él. ¿Sí? Es para trabajarlo con él. ¿Qué características tiene una persona que vive con adicción? Bueno, la sociedad, la obsesión, la angustia, la ira, se enoja fácilmente, la negación, y después se siente culpable de todo lo que hizo. Entonces, esos son elementos que yo tengo que tener presente con este individuo, con este compañero que está en una conducta de este tipo. Entonces, algo le está sucediendo. ¿Y a qué estado emocional lleva una persona vivir en estas características? A la amargura, a la desesperación, que las emociones le manejen el día. ¿Y cómo vive una persona con amargura y desesperación? Negativa, cínica, acelerada, criticona, malhumorada. Si estamos en un servicio y aquel que cuando hacemos la repartición de los pacientes empieza, a mí siempre me das lo más complicado, siempre me das el problema. Ojo con ese individuo, ¿qué le pasa? ¿Tiene un problema de negatividad? ¿Tiene un problema de amargura? Porque yo estuve haciendo pasantía en el Loma Linda Hospital de California. Ustedes saben que tienen, así como en las escuelas están los centros de apoyo estudiantil, ellos tienen un centro de atención a las necesidades del personal. Entonces trabajan las angustias del personal, trabajan la ansiedad del personal y llegaron a la conclusión que mucho de esto era problema de un consumo. Pero si esta actitud es desagradable, ¿por qué las personas la siguen? Y es porque están buscando el placer. Y acuérdense que el uso de una sustancia siempre busca el placer. Y entonces, y darle fuga a los sentimientos acumulados, a esas emociones. ¿Y cómo se mantiene esto? Generalmente con una marcada arrogancia. ¿Ustedes han visto algún consumidor que no es arrogante? Siempre les va a decir, yo lo manejo. Y es el individuo que está con problemas. Es arrogante, es desafiante, es manipulador. Y ese es el equipo de trabajo a veces. Entonces, trata de esconderse a través de todo esto. Bueno, esto ya lo estuvimos hablando. ¿Cómo vive la comprensión de sí mismo? Y eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque es para entenderlo a él. Fíjese. La paciencia es la autodisciplina. Nosotros dentro del equipo tenemos que tenerle paciencia. Y yo siempre digo, la paciencia y el amor van juntitos. Como ustedes saben, yo soy cristiano. Y Cristo en esta tierra nos demostró que nos tenía paciencia y que nos quería. Y que nos quiere porque es así. Y eso es lo que yo tengo que tener para con este equipo. Porque él necesita esto. El permitir que Dios obre en uno. Que Dios me utilice, cristiano, que Dios me utilice para ayudar a esta persona. Sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de la familia, sin la ayuda de los compañeros, sin la ayuda del entorno, no lo sacamos. Esto es en equipo y es un trabajo de todos.
con respeto a los sentimientos propios. Cada uno tiene sus sentimientos, tengo que respetarlos. Siendo razonables y receptivos con sus ideas. Yo no tengo por qué ir a imponer mis ideas. Tengo que conocer las ideas de él y cómo encaminarlo. ¿Y por qué digo conocerlo? Él se tiene que expresar. Y una vez que se exprese y me diga cómo son sus ideas, su forma de vida, yo le puedo ir orientando. Ojo, enfermería orienta, no aconseja. Porque si enfermería aconseja, si le sale algo mal, dice, enfermería me dijo. Entonces, sugerir, te oriento, que seas de esta forma. Considerándose por los malos momentos vividos, o sea, tengo que rescatarle esos malos momentos para que él busque el cambio. Al no desistir en la lucha de cambiar. El cambio es difícil y muy difícil, pero se puede. Y esto lo vamos a pasar, esto también, porque si no, se nos va el tiempo. Bueno, acá algunas de las cosas. Fíjense que el consumo de sustancias, mayormente dentro del equipo, son las legales. Es el tabaco y el alcohol. Y fíjense las edades de inicio. El 31%, 33% a los 15 años. El 41% a los 16 y 20 años. ¿Qué les decía yo? Que en la adolescencia, en la juventud es cuando persiste. Fíjense, después de los 21, el 26%, ya hay menos. De los que han fumó durante el mes previo al estudio, es un estudio 57C. Fumadores actuales de 1 a 5, 62%, 1 a 5 cigarrillos. Y entre 6 y 20 cigarrillos, 38%. Y vamos al consumo del alcohol. Dentro de un estudio que se hizo, ¿no? Abstenios, o sea que no consumían, 53%, consumieron 65%. Acá, vuelta otra vez a la edad de inicio, 24 a 29 años, 61%, 30 a 34 años, 32%, y más de esto, 7%. Esto nos demuestra que a mayor juventud, más riesgo de enfermedad tenemos. Y los estupefacientes, bueno, esto es lo que me interesa. Fíjense, inhalantes, marihuana, 43%, alucinógenos y cocaína, 33%. Vamos a entrar acá también a las medicinas no indicadas, las médicas no indicadas. Fíjense que hay un 76% que no, pero hay un 23.3% que sí. O sea que estamos. Y ahora vamos a hablar un poquitito de la automedicación. Tipo, analgésicos, narcóticos, tranquilizantes, anfetaminas o estimulantes y sedantes. Les dije que había 2 miembros del equipo de salud que son los que más riesgo tienen. ¿Sabe qué es lo que consumen? Analgésicos y narcóticos. ¿Y qué pasa? Los tienen en el servicio, lo tienen ahí a flor de piel. Y después también tranquilizante. Y les cuento mi experiencia como recién recibidito, jovencito, 59 kilos, una elegancia bárbara, tenía pelo negro, todo bien, todo lindo. Y fui a trabajar a la terapia intensiva. Me tocó trabajar en el turno noche, en terapia intensiva. ¿Cómo es el turno noche en la terapia intensiva? Menos personal y la carrera rápida. Sí. Y aquí, que siempre en el pase del turno estaba el jefe de la terapia. Juan, buenísimo. Y él me decía, Daniel, te voy a dar este paciente para que aprendas esto. Buenísimo. Pero 2 por 3 venía y me decía, ¿me pones esto? ¿Qué te pasa? Tengo dolor. Y yo no vi 9 besitos, sí, mucho. Le daba la inyección. A los años, Juan era adicto al Temerol. Y la teníamos ahí en la terapia.
Y no nos dimos cuenta nosotros, personal, que lo estábamos haciendo adicto nosotros. ¿Por qué lo estábamos haciendo adicto? Porque ella nos traía las jeringas preparadas. Nosotros no sabíamos qué era. Y entonces le decíamos, ¿qué te estás poniendo? Bueno, nunca necesito. Y al jefe le vas a cuestionar. Para mejor, nuevecito, yo recién entraba. Juan terminó en un centro de rehabilitación. Capísimo enfermero, adicto al veneno. Y surgió dentro del equipo de salud. Y él siempre decía, no, porque jugué al fútbol hoy, chico, decía. Los motivos, estrés alto y el 16%. El consumo masculino, el 9.9%. Femenino, el 6.6%. Esto es de personal, de equipo, salud. Depresión grave, 54%. Moderada, 46%. El consumo femenino por depresión grave, 34%. Y masculino, el 20%. Los hombres somos, ojo, los hombres nos expresamos más. La depresión no es tan grave en los hombres, es generalmente más en la mujer. Y moderado e igual consumo de esto. Entonces, fíjense cómo en el equipo de salud, porque tenemos el alto estrés en la enfermería, tenemos las depresiones, porque es trabajo con la vida y la muerte, principalmente en aquellas clínicas chicas que tienen desde el parto hasta el abuelito que se le muere en el día, pueden tener un niño que están haciendo y a los 5 minutos uno que se le está muriendo. Y eso, aunque decimos somos profesionales, llega. En enfermería, el alcohol 43%, el tabaco 41%, el alcohol 40%, estupefacientes y médicas sin receta 19%. Fíjense que es importante. Los motivos: estrés laboral, elevado número de horas de trabajo, pacientes atendidos en condiciones complejas, condiciones de trabajo complejas, turnos, bajo salario, falta de reconocimiento, desvalorización, poco respeto. ¿No sufrimos eso? Es constante y esto nos puede llevar. Hay que saberlo manejar. Las benzodiazepinas por enfermería. Esto es una investigación que yo hice con una de mis estudiantes de la licenciatura. Una muestra de 155. Fíjese, 40% consumía. En el servicio público la muestra era el 94% y el 30% consumía. En la parte privada, 61% era la muestra y 51% consumía. En el turno, según el turno laboral, el que tenía el turno rotatorio, por eso yo soy en contra de los turnos rotatorios. ¿Por qué? Porque no se adaptan a la vida. Según la edad, entre 28 y 32%, 32 años, 53%. La regularidad de consumo. En la institución privada, una vez 33%. Constantemente como tratamiento, 36%. Y a veces 30%. Y en la pública, una vez 31%. Tratamiento, 48%. Y a veces un 20%. Significativamente no hay diferencias, pero nos lleva. Antigüedad laboral, de 1 a 7 años, 43%, de 22 a 35, 16%. ¿Por qué bajó? Se acostumbraron. Y actualmente consume en la privada el 12.9 y en la privada el 14. Conclusión: deseamos que haya encontrado la pauta adaptativa. El problema es que la información no es la que entendí, o sea, no tiene entendimiento según Cordiner. Y no se mide el amor por el número de caries, sino por la frecuencia en que uno y otro se comprenden, dijo
Spencer. No se mide por número de cargos, sino cómo nos comprendemos. Pero estamos nosotros para tender la mano y arreglar, agarrar a nuestro compañero, a nuestro cordero, para traerlo. Y muchas gracias por vuestra atención. Creo que estoy recontrastado, ¿no? Y es lo que todavía, creo. O viste que esto da para mucho. Preguntas, aprovechemos a hacer preguntas si estamos ahora en este momento. Manejo de la ansiedad. Y es entrar dentro de la angustia, porque primero vas a tener ansiedad y después llegas a la angustia. Bien. Yo tengo una Sí. pregunta. Esas muestras, cuando se utilizó el instrumento, ¿eran anónimos? Sí. Porque muchas veces con la vergüenza de... No, es anónimo. ¿Y qué pasa cuando el valor es alto y tenés que hacer cambios en el servicio? Supongamos, ese 60% que consume alcohol, ¿qué quita que un día no venga alcoholizado cuando más de la mitad del servicio consume? Bien. Nosotros le hicimos el estudio y era Google Form, anónimo. Bueno. Con la autorización de los jefes de los servicios del público. ¿Anónimo y obligatorio para todos? No. Era voluntario. Sí. ¿Y después, qué pasa con el sesgo? El que responde no fumo, no tomo y después lo ve. En adicciones tenemos siempre un sesgo alto. No obstante, no tenemos que reconocer que tenemos ese sesgo. Lo tenemos que tener como un elemento, como uno más. Sí, sí. Uno más. Y nos reunimos con el director médico y los jefes y supervisores. Y charlamos, sin nombre nada, la realidad. Entonces, por ejemplo, surgió en una de estas instituciones el trabajar lunes a viernes y un equipo que hace francos sábado y domingo. Sábado y domingo Y feriado. se mejoró muchísimo. El turno noche, por pedido de la gente del turno noche, quedó día por medio las horas extendidas, el turno extendido. ¿Cuántas horas? ¿12? ¿8? 10. 10. Bueno, la mitad. Sí. En el medio. Sí. Con una... 10 de 20 a 6 o de 22 a 8. No, de 21 a 7. Claro, esos horarios. Sí. Lo elegí. ¿Sabes por qué? Eligieron ellos. Por el doble empleo. Acuérdense que enfermería tiene doble empleo. Y otra de las cosas que se hizo al de turno noche, por más que iba turno por medio, se le dio 2 francos más en el mes. Y se paga más, por supuesto. Sí, se paga más. Pero entonces hubo personal que quería trabajar de noche, pero menos horas, entonces se lo ocupó para cumplir estos turnos dobles que se daban. Y mejoró. Ahora, otra cosa, y esto es aparte. Trabajamos mucho con la jefa de enfermera y la supervisora, porque las supervisoras no son las que tienen que ir a gritonear porque no se hizo el trabajo. Tienen que trabajar con el personal para ver cómo va. Esa supervisora autoritaria que se parece, ¿por qué tenés aquello tirado así? No. Te ayudo. ¿Sabes qué? Vamos recogiendo porque te voy a ayudar. Esa es la que gana la confianza del equipo. Yo le digo, yo fui jefe de servicio de enfermería y cuando yo sabía que había mucho trabajo, yo me iba a las 6 de la mañana y les decía, yo hoy les voy a ayudar de 6 a 8, que es la hora que yo tengo que entrar en mi escritorio, yo les voy a hacer baño en cama o les voy a ayudar con... Me metí en el bolsillo, gente. ¿Por qué? Porque ellas veían que yo estaba con ellas en el servicio.
o con ellos. Y la última, ¿cómo atravesó el COVID y cómo lo resolvieron? Esto fue antes de COVID. Esa era la consulta, si fuera antes o no, y cómo están ahora, Fue antes del COVID. y si volviste a hacer. No volvimos a trabajar, el acuérdense estudio. que yo estoy jubilado. Pero vos jubilado haces un montón de cosas. Sí. Imagínate cuando yo llegué a jubilado. Sí. Pero lo que pasa que en la parte privada, donde hicimos esto, se dividió el hospital en dos. Teníamos el hospital COVID y el hospital no COVID. Entonces, se dividió el personal. También. Y eso ayudó mucho. Y por cada sector teníamos del servicio de salud mental un psiquiatra y un psicólogo que iba, pasaba a ver, chicos, ¿cómo andan? Entonces, hubo mucha contención. Hubo contención. Sí, incluso más. Para que el personal no saliera del hospital, el personal tanto de COVID como no COVID, no saliera del hospital en las horas de trabajo para buscarse que una merienda. El hospital les proveyó merienda. El refrigerio. Entonces, eso ayuda. En la parte pública no. Gracias. Bien. 15 minutos. 15 minutos. Listo. Vámonos. La automedicación es la selección y uso de medicación por parte de personas para tratar enfermedad o síntomas autorreconocidas, síntomas que yo me reconozco, sin la supervisión de un profesional de la salud. Esto lo dice la OMS. Y la OMS no se opone abiertamente a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay enfermeras que tienen la habilitación para prescribir ciertos medicamentos. Entonces, no es tan grave. Esto incluye el uso de medicamentos de venta libre. Ojo, y el medicamento de venta libre también lo incluyo como automedicación. Y en algunos casos le requieren receta médica para tratar dolencias leves como resfrío, dolores, malestar o gastroenteritis. ¿Quién no se toma una Lansopral a la mañana a veces? Entonces es automedicación. Y ojo, no abusen de Lansopral. Acuérdense que trae sus efectos a largo plazo. Bueno. El concepto de la automedicación, según la OMS, dice que es según selección y uso, la persona decide tomar por otro problema de salud. Y el propósito es aliviar. Y sin supervisión médica, las acciones se realizan generalmente sin la evaluación del profesional. Y ahí corremos riesgo. ¿Por qué? Porque a veces estamos tomando 2 o 3 cosas, pero es la misma droga. Y entonces, ahí nos estamos sobremedicando. El componente de la automedicación es responsable, es considerada un componente de autocuidado, según la Watson, dice que también un poco de autocuidado, esto parece la teoría de Watson, y que podría ser que el tratamiento que la persona hace en su propia salud y en el bienestar. Por ejemplo, muchos usan relajantes y la pausa activa dentro del horario de trabajo en el hospital o en la clínica es un elemento relajante. Y la pausa activa son 5 o 10 minutos. Nada más. ¿Quieren saber cómo se hace una pausa activa? Yo dejo de trabajar, voy a una silla, pongo el pie, me estiro, pongo el otro, me estiro para acá, hago movimientos, respiraciones profundas, cambio la actividad y eso me ayuda. Nosotros tenemos una kinesióloga que es enfermera y kinesióloga y que enseña en la carrera de enfermería, enseña dinámica corporal y dentro de eso enseña las técnicas de
pausa activa. Estirarse, respirar, aflojarse, moverse, hace esto. Entonces le enseñan a las chicas. Muchos de los riesgos es que hace un diagnóstico erróneo. Hay un síntoma que puede ser variado para varias patologías y que entonces me lleva a un diagnóstico erróneo que yo hice y la selección del medicamento sea incorrecto. Otro es efectos secundarios de la toxicidad, el uso inadecuado, la resistencia a los antibióticos, y acá hay un problema grande. Y le digo lo que veo en las enfermerías. Creo que con infección urinaria porque me está doliendo mucho, me está ardiendo. Me voy a tomar Bactrim. Pero era una Escherichia coli, no era Bactrim lo que necesitaba. Entonces después, cuando realmente me hago el estudio, me hago el antibiograma, veo que no está el antibiótico correspondiente. ¿Y qué hace? Bloqueé la posibilidad de que el antibiótico correcto me haga el efecto. Entonces ahí tengo mayor problema. La dependencia... Ay, perdón. La dependencia y abuso. Fíjense que entramos acá en el proceso de adicción. Entramos a depender y abusar. Se puede generar dependencia o abuso del medicamento. La interacción de los medicamentos. A veces mezclamos y no sabemos qué produce uno y qué produce el otro. Por eso, en la República Argentina, ¿quién es el que indica la medicación? El médico. El farmacéutico tampoco. El kinesiólogo tampoco. La partera tampoco. El médico. Es el médico. El ginecobstetra, lo que sea. Pero no razones o justificativos para la automedicación. El exceso de trabajo. Fíjense si acá no está también relacionado a la adicción. Así que, Andrés, muy bien en la elección de un tema tras del otro. ¿Por qué? Porque son causas parecidas. Sacrificios personales. El aumento de damas en la carrera de enfermería. El día que seamos 50 y 50, o sea, 50 hombres y 50 mujeres, va a cambiar. Porque yo reconozco, y esto del sexo en la enfermería es cuestión cultural, no es... el otro día se me fueron 3 de los buenos enfermeros que yo tenía, o sea, que yo tenía, que fueron mis alumnos que trabajaban en el servicio, se fueron a Alemania y dice, allá nos tratan, profe, como si fuéramos reyes. ¿Por qué? Porque somos los únicos del hospital. Entonces, fíjese, tenemos que buscar esto. Y entonces tenemos que empezar nosotros, las enfermeras, perdón, a decir, no, enfermería es para todos, para hombres y para mujeres. Enfermería no es sexo, es profesión. Olvido de su propia salud, se olvidan de eso. Fácil acceso a los fármacos. Claro, nosotros tenemos el fácil acceso. Hay alguien que tiene la cámara prendida y está hablando. El fácil acceso a la medicación la tenemos nosotros en el servicio, la tenemos en las muestras gratis, la tenemos dando vuelta en el hospital. Trabajar con enfermos en estados críticos, ahí me aumenta más. Las que más se automedican son las que trabajan con pacientes de alto crítico. Incapacidad para controlar el estrés. Fíjense si no está lo mismo que la adicción. Problemas familiares graves. Fíjense si no es igual que la adicción. Autorrealización. O sea, yo quiero autorrealizarme, pero entonces me voy a empastillar para poder estar y no faltar. Sentimientos de independencia. Yo dependo de ese medicamento. Hoy no me tomé la pastillita X que me tengo que tomar para estar bien lúcida. Dependen de un medicamento para estar. Responsabilidad o deseo de controlar
la propia salud. No quiero faltar, me automedico. Era porque me había caído en una escalera, me lo esguincé. ¿Nunca faltó? No, pero no me enfermo. Mirá, qué bien. Gracias a Dios. Bueno. Habían tomado alguna medicación, esto es un estudio que es de España, del 2004, y dice que el 91%, 51% de los profesionales contestó afirmativamente. Entre estos medicamentos, ¿cuáles eran los más tomados? Paracetamol, Almagato, que es un antiácido en España, ácido acetil salicílico, el ibuprofeno, la batricina, o sea, Bactrim y demás, dimecona y diclofenac. Y en lo referente al número de medicamentos consumidos, el 33,9% de los profesionales refiere que tomaban, no tomaban medicación. El 32%, o sea, el 14%, o sea, 18%, solo tomaban en ocasiones, normalmente por dolor. Y el 12,5% eran 7, tomaban los medicamentos, y el 10,7%, 6, entre 2 y 4 medicamentos. Fíjense que ya acá, en este último caso, había una polifarmacia. Porque automedicación con 4 medicamentos es polifarmacia. ¿Con qué frecuencia? Y había de todo. Ocasionalmente, diariamente y una vez al mes. A la hora de acudir a su médico para la prescripción de algún medicamento, 5 iban al médico. El resto no iban al médico. Los principales fuentes de obtención de los medicamentos fueron los siguientes. 34 personas compraban los medicamentos en la farmacia. ¿En la República Argentina es fácil comprar un medicamento en la farmacia? Sí. Sí. Porque el farmacéutico te dice, esto necesito receta, pero sabes, no te preocupes, yo la consigo. ¡Pum! Es así. Entonces, lo compraban. 11, o sea, 19, acudían a otro médico o daban a otras personas que ¿cuántos de nosotros sabemos? Che, cuando pase el médico fulanito, decirle que me prescriba esto. ¿Es así o no? Sí. Bueno. Y otros es por familiares, compañeros, del vecino, remedios caseros, de todo. Patologías más frecuentes: la cefalea, dolor de espalda, fiebre, traumatismo. Generalmente en enfermería por el dolor de espalda es porque tenemos, pero ¿saben una cosa? Que es porque no aplicamos dinámica corporal para movilizar a nuestros pacientes. El otro día yo pasé por emergencia y la vi a una chica que fue mi alumna, pasando de una camilla a otra a un paciente. Y estaba así. Y le digo, Paola, yo sé que vos sos fashion, no querés, vos sos linda, pero no querés. Hijita, aquí hay que separar las piernitas, estirar los bracitos y tirar. No están en la paralela, ella es media paralela. Y ese es el problema, tenemos que hacer más hincapié en dinámica corporal. ¿Qué grupo de fármacos son los más consumidos? Los antiinflamatorios analgésicos, los antipiréticos y antigripales, los complejos vitamínicos. Yo no sé por qué tanto le damos al complejo vitamínico si tenemos que comer frutas y verduras donde están todas las vitaminas. Punto. Lo que pasa es que comemos mal. Y antiácidos es común.
Y entre los menos usados son los laxantes y relajantes musculares, a los antitusivos, los antidiarreicos, los anticonceptivos, antihistamínicos, los corticoides y los diuréticos. Esos son los menos usados, pero no quiere decir que no se los usen. Son los menos usados, nada. Respecto a la opción sobre automedicarse, el 30% consideraba que la automedicación es una práctica correcta, que no hay problema. El 32% opinaba que es correcta siempre que sea de manera responsable, o sea que si yo conozco. Y había un 10.7, o sea 6, que le parecía siempre mal. A ningún profesional le parecía correcto siempre. Por lo menos decían todos los días, no. Sintomatología que reduce la automedicación, y este es un estudio de Mendoza del año 2020, que este estudio que habíamos visto del 2021. Entonces, en cuanto a la frecuencia, los síntomas es resfriado o gripe, a los cuales representa el 20%. La fiebre el 19%, dolor de estómago un 15%, dolor de cabeza en un 14%. Fíjense que más o menos están los mismos problemas que en España. 4. Y acá vamos a ver una frecuencia. Fíjense, antibiótico, analgésico, antialérgico, ansiolítico, antiinflamatorio. Y la frecuencia es 26%, 33%, 5%, 20%. O sea que estos son los medicamentos que generalmente más se utilizan. Motivos que los enfermeros se automedican. Autoconocimiento, el 26% sabe que se está automedicando. La jornada laboral extensa, también, el 18%. Consejo recibido y el 19%. Las adicciones, el 27%. Ya lo consideran como un problema adictivo. Y por su estimación de tratamiento médico, el 10%. ¿Cuántas veces vamos a ver, este médico me indicó esto y no sirve para nada, yo me voy a tomar esto otro? ¿No es así que hacemos? Bueno, gente, estas son las realidades. Muchas gracias, muy amable. Andrés, bueno, Bien. ¿pregunta? ¿Duda? ¿Dudas? El maratón. Makes you wanna go. Makes you wanna go. Na 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 na. Put your hands together now. Everybody now. Put your hands together now. Sometimes it hits you when you least expect it. When it feels this good. 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 Makes you wanna go. Na 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 na.